estamos de vuelta en Justa, Libre y Soberana, el canal de YouTube que habla sobre la vida del general Perón y sobre la historia del movimiento que supo conducir hasta su muerte en la década de 1970. Yo soy Marcos Pereira, un apasionado de la historia argentina, y transmito desde Rosario, provincia de Santa Fe, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la formación del general en sus primeras letras, lo que sería la escuela primaria y la escuela secundaria. Para eso vamos a leer la obra de Enrique Pavón Pereira llamada simplemente Perón, que abarca la vida de Perón desde el año de su nacimiento en 1895 hasta el año 1942. Y vamos a leer una parte de las memorias del general para ver cómo el general recordaba esta etapa tan interesante de su vida, tan importante de su vida. Pero, ¿qué dice Enrique Pavón Pereira en su obra sobre esta etapa? Dice lo siguiente: enviado por sus padres a Buenos Aires con el propósito de que sus familiares le iniciaran en la educación intensiva de las primeras letras, Juan Domingo residió breve tiempo en Ramos Mejía, en la casa que fue residencia de su abuelo paterno, don Tomás, ya fallecido, para instalarse luego bajo la autoridad de su abuela doña Dominga Dutre de Perón, en la casa de una escuela de la calle San Martín, que a la sazón dirigía una de sus hijas, la señorita Vicenta. Baldomera y Vicenta Martiarena han de tener principalísima intervención en la plasmación de su carácter. Las hermanas Martiarena viven consagradas desde muy jóvenes al apostolado de la educación primaria y en adelante permanecerán ajenas a toda otra preocupación íntima que no sea a contribuir al progreso del pequeño sobrino, Juan Domingo. La escuela de las primeras letras a que hacemos referencia fue la del distrito número 1, llamada de la parroquia Catedral Norte. Dice Enrique: en los registros correspondientes a los años 1904 y 1905 figura el nombre de un niño que asistía al turno de la mañana, juntamente con sus primos hermanos, Julio y María Amelia Perón. El alumno Juan Domingo aparece distinguido con la nota máxima, 5 puntos, y la mención final de sobresaliente. Consta en los archivos que hemos tenido a la vista que fue matriculado por sus padres, don Mario, que era hacendado, y doña Juana, que realiza labores de la casa. Su primera maestra fue la señorita Agustina Boyero. Esta educadora dirigió el curso inicial del niño Juan Domingo, que al pasar al segundo grado en el mismo establecimiento recibió las enseñanzas de la señora Asunción Daroqui de Banquero. Ellas y la directora de la escuela, la señorita Vicenta Martiarena, moldearon el perfil de un carácter extraordinario y de una personalidad de temple histórico. Sigue diciendo el autor: 2 años más adelante, el niño pasó a ser alumno de la escuela parroquial de la Merced, vecina al nuevo barrio en que vivieron sus padres y que funcionaba en un edificio de la calle Cuyo en 1951, que fue refaccionado y habilitado por Sarmiento. En referencia a la educación religiosa, dice que en las clases de doctrina cristiana que dictan los padres mercedarios de la vecina iglesia de Nuestra Señora de la Merced, bajo la dirección tutelar del más tarde famoso Monseñor Antonio Razzoni, Juancito aprende las verdades del catecismo. Posteriormente, recién en mayo de 1906, al viajar con sus padres a la capital federal, Juancito fue inscrito en el Colegio Internacional de Olivos. Cito en la localidad del mismo nombre.
en calidad de medio pupilo. ¿Eh? Según Enrique Pavón Pereira, los primeros ciclos del aprendizaje secundario fueron cumplidos en el Colegio Internacional Politécnico, que el maestro Alberto Porchietti había instalado en un vetusto edificio de la calle Cangallo número 2010. Esto en resumen lo que dice Enrique Pavón Pereira de esta etapa de la vida de Perón. Pero ¿cómo recuerda Perón esta etapa en su memoria? Perón dice lo siguiente: al cumplir los 8 años, lo que me había enseñado mi padre, mi madre, el capataz y los peones, no alcanzaba a cubrir las aspiraciones que mi familia tenía para mí. Y como ya he contado, debí salir hacia Buenos Aires, a la casa de mi abuela paterna, quien en adelante se ocuparía de mi futuro estudiantil. El cambio fue tremendo. De la libertad absoluta en medio de la cual le agradaba vivir a mi padre, pasé a una disciplina escolástica que debía transformarme y transformar mi vida. Al principio eso fue duro, pero resultó una gran escuela para la formación de mi carácter, forjado en las duras condiciones de la vida patagónica, donde solo la lucha contra el frío representaba un esfuerzo casi sobrehumano. Ahora no era el frío lo que tenía que vencer, sino las exigencias estudiantiles, que eran mucho más difíciles y engorrosas para mí. Dice Perón: así del gauchito llegado de la Patagonia, curtido y duro, me transformé en uno de los tantos estudiantes capitalinos, con las mismas inquietudes y afanes que los demás muchachos de mi edad, hechos al ambiente de la gran ciudad que entonces queríamos ir a Buenos Aires. Si mi niñez fue simple, aunque apacible, mi pubertad fue todo lo contrario. Probablemente el cambio de vida me provocó también un cambio de carácter, pero nada modificó lo que llevaba dentro de mí, dice Perón. A los 10 años, yo no pensaba como un niño, sino casi como un hombre. En Buenos Aires me manejé solo, y las polleras de mi madre o de mi abuela no me atraían, como a los otros chicos de mi edad. Pretendía ser un hombre, y procedía como tal. Es lógico, porque a más de 2000 kilómetros de mi casa, tenía muchas oportunidades para probarme. Como mi abuela era vieja, podía hacer yo las veces de jefe de familia. Esto tuvo gran influencia en mi vida, porque comencé a ser independiente y a pensar y a resolver por mí mismo. Dice Perón: no fui muy estudioso ni aplicado. En cambio me gustaban mucho los deportes. Perón fue un gran deportista. Llegó a practicar esgrima, boxeo, entre otros deportes. Por eso, porque él aprendió la importancia del deporte en la salud en esta etapa, cuando fue presidente difundió tanto el deporte entre el pueblo, porque él pensaba que el deporte era un elemento esencial en el bienestar del pueblo. Vamos a retomar. Dice Perón: en cambio, me gustaban mucho los deportes. Tenía una cancha de fútbol cerca de la casa, en Olivos. La cancha estaba en el mismo colegio. Así me inicié como futbolista, o Fotballer, como se decía en aquella época. Eran los tiempos del famoso Alumni, que fue nuestra mejor escuela. Sus jugadores nos parecían héroes, dice Perón. En Olivos hacíamos también remo. Nos pasábamos el verano entero en el agua. Éramos unos 200 muchachos y a muchos he vuelto a encontrármelos en la vida. Aunque jamás me reprobaron en ninguna materia, no puedo decir que fue un alumno brillante. Me dedicaba a las asignaturas del curso, pero no por eso descuidaba otros estudios que me interesaban. Siguiendo el consejo de mi maestro de Patagonia: es mejor aprender mucho
el aprender cosas buenas. Miren cómo recuerda ese consejo Perón. Repito, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, le dijo su maestro de la Patagonia. ¿Qué tal? ¿Conocían esta etapa del general Perón? ¿Conocen la historia del general y de su movimiento político? Esta etapa es importantísima en nuestro país, porque como ya dije, es un cambio bisagra en nuestra historia. La Argentina no será lo mismo después de la irrupción del movimiento que supo conducir el general Perón. Va a cambiar totalmente. Por eso, si le gusta esta historia, esta etapa de nuestra historia, y de cómo esta etapa repercute en nuestro presente, suscríbase al canal y síganos. Así el canal crece y se puede difundir todo este material. Como verán, todo lo que digo en este canal está basado en material historiográfico, en documentos históricos. Nada es ocurrencia mía. Hay un montón de material que analizar. Inclusive vamos a hablar y analizar la Constitución Justicialista de 1949. Por eso, esto recién empieza. Y les repito, si les gusta este canal y esta temática, suscríbanse. Para así el canal pueda crecer, para que pueda crecer el canal y se pueda difundir todo este material que es tan interesante. Si es así, nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao.